Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, con este video vamos a aplicar a un caso, a una situación, un caso agropecuario, lo que estamos viendo en términos de capacitación para aprender a formular y evaluar proyectos de inversión. Es decir, pensar en decisiones de largo plazo que tienen impacto en más de un año, ampliar un poco la mirada, tener una mirada más larga acerca de posibles negocios, ya sea para una empresa que ya existe y que está planteando nuevas alternativas de inversión, ya sea para un emprendimiento que está arrancando y con todas las ganas y toda la pasión que un emprendedor le pone, pero que también requiere una evaluación desde distintos puntos de vista para decidir sobre una base más sólida y más objetiva de información. Bien, antes de pasar al caso en sí, voy a pasar acá a la pantalla y vamos a hacer algún comentario sobre esto de pensar en el largo plazo, no solamente en lo operativo, en lo diario, sino tener la posibilidad de generar proyectos de inversión. Me voy a basar en este esquema de los tres horizontes propuesto por Brandstatter, que menciona la existencia de tres horizontes de trabajo, tres niveles de trabajo. Hay un horizonte 1, que es la actualidad, qué es lo que hoy estamos haciendo, en el caso de una empresa ya existente, por supuesto. En el caso de un emprendimiento, estaríamos hablando de una empresa que recién se está iniciando. Es puro proyecto, es pura expectativa, porque todavía no hay, en la actualidad no hay todavía ningún negocio funcionando. En ese caso, entonces, directamente ya estaríamos trabajando en un horizonte 2 y en un horizonte 3, porque estamos planteando todo nuevo, toda una situación novedosa para nuestra actividad. En cambio, en el caso de una empresa que ya existe, normalmente esta empresa trabaja en este horizonte, ¿no? El horizonte de lo diario. ¿Qué procesos realiza? ¿Qué productos y servicios está ofreciendo? Y en ese caso, normalmente los objetivos tienen que ver con mantener lo que estamos haciendo o mejorarlo, ¿eh? O en el caso de amenazas o de problemáticas que tenga el producto o el servicio o la realización de los mismos, solucionar esos problemas. Esto es el día a día y perfectamente tenemos que estar abocados a atender esta problemática. Pero no es lo único, ¿eh? Hay un horizonte 2, que es un horizonte que ya no se vincula directamente a lo presente. Es un campo de exploración y desarrollo de nuevos procesos, proyectos, emprendimientos, es decir, posibilidades de hacer cosas distintas, o de mejorar lo que estoy haciendo con nuevos procesos. Esto resulta de la capacidad de proyectarnos, no quedar atrapados en lo que hoy se está haciendo, en lo operativo. Estos nuevos procesos o productos, en algún momento, si se llevan adelante, se seleccionan y se empiezan a producir, entrarán en una etapa de gestión y pasarán al horizonte 1. Es decir, que los objetivos para mantener este horizonte 2 siempre en la mira es desarrollar, innovar, emprender. Es decir, no perder esa capacidad de buscar alternativas, de buscar nuevas maneras de hacer las cosas o de hacer cosas nuevas. Y finalmente está el horizonte 3, que de alguna manera después va a pasar al horizonte 2, que es a mayor plazo, donde uno tiene a veces, aparecen ideas, aparecen deseos, sueños, fantasías, cosas que se le pasan por la cabeza muy a futuro, muy para el largo plazo, que, que tiene que ver con algo que a uno le gustaría hacer o que le parece que se puede mejorar, pero no está todavía bajado a tierra, no está articulado en función de una estructura concreta, no tenemos todavía números para presupuestar esa idea. Es decir, que son esos disparos de fantasías que pueden ser muy creativos y que bienvenidos sean, porque son los que bajados a tierra y evaluados van a generar el horizonte 2. Es decir, sin esta inventiva, sin esta expectativa a futuro casi soñadora, no hay posibilidad de, en el mediano plazo, analizarlos, bajarlos a tierra. Es decir, que los tres horizontes son dinámicos. Lo que arranca como horizonte 3, trabajado pasa a un horizonte 2
y el horizonte 2, en la medida que se va concretando, se transforma en el día a día, en el horizonte 1. Es decir, que trabajamos en el tiempo, con una mira larga. Esto es lo que dice Brandstatter, que ocurre normalmente en organizaciones chicas, en empresas chicas, en pymes o micropymes, en donde generalmente hay un H1, un horizonte 1 muy grande que absorbe gran parte del tiempo y del interés del empresario, está permanentemente solucionando problemas, apagando incendios, como se dice, es decir, trabajando en el día a día, pero tiene un horizonte 2, o sea, una posibilidad de expansión hacia nuevos proyectos muy reducida. Solamente aparece cuando se cae el horizonte 1, cuando vemos que el producto que estamos haciendo o el servicio que estamos ofreciendo no va más, quedó obsoleto o hay un cambio de hábitos o ya no se demanda más ese tipo de producto. Entonces ahí, en forma presionada por la caída del horizonte 1, no queda más que empezar a pensar nuevas alternativas. Pero no es un horizonte 2 proactivo, es un horizonte 2 reactivo. Y el horizonte 3 sí está, las ideas, los sueños, los disparos de posibles negocios muy a futuro están dando vueltas, pero no bajan a tierra en el horizonte 2, salvo cuando este horizonte 2 como dije, reactivamente aparece. En cambio, una organización proactiva y flexible, como ven, debiera tener un equilibrio entre los tres horizontes, es decir, abordar la problemática del presente, pero no descuidar posibles proyectos, estar permanentemente disparando posibles proyectos para nuestra empresa, que en definitiva captan los sueños del horizonte 3, los bajan a tierra, los analizan, le ponen un formato más estructurado de análisis y permite de esa manera ser gestionado. Obviamente que todos los horizontes son dinámicos, se va pasando de uno al otro. Bueno, ya hemos visto entonces el concepto de proyecto de inversión en unas clases anteriores, que siempre estamos hablando de decisiones que impactan en la empresa en más de un año. Por eso realizamos una planificación plurianual. Estas son las distintas etapas que ya las hemos visto, la etapa de a partir de esta idea de disparadora de proyectos, que sería el horizonte 3, lo formulamos al proyecto, esto sería el horizonte 2, lo evaluamos bajo distintos puntos de vista, bajo distintos criterios, y finalmente tomamos la decisión de llevarlo adelante o no. Todo esto, la formulación y la evaluación, estaría dentro del horizonte 2, y si aceptamos el proyecto y lo realizamos y lo implementamos, entraremos en un proceso de gestión diaria que sería el horizonte 1. Bueno, vamos a ver entonces ahora el ejemplo. Vamos a suponer un proyecto de feedlot en un campo, en una empresa agropecuaria, en donde básicamente el objetivo que el productor está mencionando, está pensando, es la estabilización de la producción ganadera que actualmente realiza y liberar hectáreas para agricultura. Acá tenemos un detalle de cómo sería el caso. Este productor, don Julio del Corral, está analizando la posibilidad de reemplazar su invernada pastoril, es decir, que en la actualidad él está haciendo una invernada a pasto, a campo, en donde realiza una recría a campo, pero luego, en vez de hacer una terminación a campo como la que actualmente está haciendo, encerraría a los animales en corral para su terminación. Normalmente, en la actualidad, al productor le compra 950 terneros en marzo, con 180 kilos, esto sería un promedio de lo que viene realizando últimamente, y esto no cambiaría, y estos terneros se engordan y salen con 390 kilos, ya desbastados, aproximadamente unos 10 meses después. ¿Qué cambiaría el proyecto? El proyecto significaría ingresar la misma cantidad de animales, los 950 terneros, sin variar su peso, tampoco cambiaría el peso de venta, recriarlos a pasto, tal como hasta ahora se está realizando, hasta los 290 kilos más o menos, es decir, desde los 180 a los 290 kilos se mantendrían a campo como en la actualidad, y a partir de ahí, aproximadamente en septiembre, ingresarían a corral para su terminación y venderse, como dije, con el mismo peso que actualmente se venden, 390 kilos.
De esta manera, Julio, el productor, estima que se podrían liberar unas 280 hectáreas de praderas, es decir, actualmente él tiene más praderas, pero por lo menos hay 280 hectáreas que están aplicadas tanto al proceso de recría como al proceso de terminación pastoril que actualmente realiza. Si realizara y se implementara el corral, entonces podría liberar 280 hectáreas de praderas que ya no serían necesarias debido al encierre de los animales. Estas praderas duran 4 años y así entonces, al liberar campo, podría aumentar la superficie agrícola, básicamente a trigo y soja de primera. También tendría que aumentar, aunque levemente, la superficie con avena, debido a que al no tener pasturas, las pasturas también se están usando en la recría, entonces al tener menos hectáreas de pastura, debiera ser, seguramente que ahí ya se hizo un análisis de balance forrajero o de análisis de los requerimientos animales, y surgió que se necesitaban algunas hectáreas extra adicionales de un verdeo de invierno, como es la avena. Y en el corral suministraría el productor maíz de propia producción, es decir, una manera también de integrarse verticalmente. Bien, ahí tenemos los números básicos que podemos considerar para esta presupuestación plurianual. Ahí tenemos entonces en 2 columnas cómo serían las 2 situaciones. Sin proyecto, o sea, tal como está en la actualidad, el productor tiene 380 hectáreas de praderas en producción. Con proyecto, ahí es donde se achica la superficie praderizada en 280 hectáreas, ya que solamente mantendría 100 hectáreas de praderas, es decir, 280 menos. La superficie de soja aumentaría de las actuales 500 hectáreas que está sembrando el productor a 640, es decir, que ahí le agregamos 140 hectáreas más. Y al trigo lo mismo, está sembrando actualmente 250 hectáreas, le agregamos otras 140 hectáreas más, y pasaría a 390 hectáreas. 140 más de soja, 140 más de trigo, son en total 280 hectáreas, que es lo que se redujo la superficie praderizada, lo que se reduciría la superficie praderizada si implementáramos el proyecto. Y los verdeos, como vemos allí, la avena para pastoreo invernal, aumentaría levemente en 18 hectáreas. En vez de las 100 hectáreas que actualmente el productor viene sembrando todos los años, habría que implantar 118 hectáreas. La cantidad de novillos sería siempre la misma, eso no, en este caso no se estaría modificando. Lo mismo con el peso de entrada, 180 kilos. Lo mismo con los precios, vamos a suponer un precio de compra neto, o sea, ya descontado los gastos de compra, de 2,47 dólares por kilo, y vamos a asumir en principio que este precio de compra no cambiaría con el proyecto, y lo mismo pasaría con los pesos y los precios de venta. Vamos a suponer, por ahora al menos, que esto se mantiene, tanto el peso en 390 kilos como el precio neto también, o sea, descontado los gastos de venta. En el caso del precio de compra estaban incorporados los gastos de compra, y en el caso de la venta ya están descontados los gastos de venta a unos 66 dólares por kilo, y el mismo precio se mantendría. Esto podría haber ahí una variación de precio por el hecho de pasar a ser hacienda de feedlot, pero por el momento eso no lo vamos a considerar. Bien, los gastos directos de la recría y la invernada actuales, es decir, toda esta recría invernada a pasto que actualmente se realiza, generaría 96.900 dólares, sin considerar los verdeos ni las pasturas, y esto se reduciría. ¿Por qué? Porque solamente nos quedaría la recría a campo y la invernada a pasto no existiría más. Entonces todos los gastos asociados a la invernada, a la terminación pastoril, se eliminarían. Por eso se reduce los gastos directos de lo que sería a campo, de 96.900 dólares a 42.636. Por supuesto que van a aparecer gastos de encierre, que en la actualidad no los tenemos porque no hacemos ningún encierre, de 29.450 dólares, sin considerar la alimentación con maíz propio, que pasaría entonces la producción de maíz, que es de 800 toneladas, seguiría siendo aproximadamente, ¿no? Siempre estamos hablando de valores medios, por supuesto que cada año esto puede variar, pero tendríamos ahí una base de presupuestación de que estaríamos produciendo 800 toneladas de maíz
seguiríamos produciendo 800 toneladas de maíz, pero en vez de venderse la totalidad de la producción de maíz, una parte se vendería y 270, es decir, se venderían 273 toneladas y el resto, que son, ahí lo tenemos, 527 toneladas, serían absorbidas por el corral para la alimentación. Por eso vendemos menos toneladas de maíz. Bueno, acá ya está aclarado lo que ya dije, que los precios de compra incorporan un gasto de compra, en este caso del 4%, los precios de venta descuentan el presupuesto del gasto de venta, el gasto de venta presupuestado en un 7%, los gastos directos no consideran verdeos ni amortización de pasturas, y estos 29.450 no considera, como dije, el maíz ni tampoco amortizaciones de instalaciones. Habría otro costo, que es un profesional que nos haría una formulación de la dieta de feedlot a los fines de poder presupuestar el proyecto, ¿no? Tener una idea de cómo sería la alimentación en el corral para poder presupuestarlo económicamente, para ponerle números a esa dieta y poder formular el proyecto como lo vamos a hacer. Vamos a suponer que este profesional nos cobraría un honorario de $600 por realizar esta tarea de presupuestación de la dieta. Es decir, que acá lo tenemos en forma esquemática. En la actualidad estamos realizando entonces todo el proceso de recría y terminación a campo, desde los 180 hasta los 390 kilos, y el esquema propuesto para el proyecto sería encerrar los animales, o sea, mantener la recría a pasto tal como la estamos haciendo, pero la terminación, en vez de hacerla a pasto, directamente hacerla a corral. Sin cambiar el peso de venta, pero sí achicando la duración seguramente. Entonces, las hectáreas que liberamos debido a no tener los animales de septiembre en adelante, la aplicaríamos a más hectáreas de trigo y más hectáreas de soja. Bien, en el caso del corral estaríamos cediendo maíz de propia producción para la alimentación. Hay una reducción entonces en las hectáreas de pasturas y una liberación para la agricultura. Aumentan las hectáreas de verdeo, no mucho, pero algo aumentan. Y hay otros costos, como ya dijimos, el honorario del profesional que nos presupuesta una dieta para la formulación del proyecto. Es decir, que hay factores, en definitiva, que van a sumar, van a generar ingresos, pero también hay factores que van a aumentar costos, como las hectáreas de verdeo, o una reducción de ventas, como el caso de la cesión de maíz propio. Bien, si acá nos preguntáramos cuál ha sido la idea disparadora de este proyecto, ¿por qué a este señor se le ha ocurrido la idea de realizar su feedlot y liberar hectáreas para agricultura? Podemos suponer distintas alternativas, distintas hipótesis, habría que conversarlo con él, pero podríamos pensar que es que está queriendo, estabilizar su ganadería. Fíjense que no es un objetivo expansivo para la ganadería. Sigue produciendo la misma cantidad de kilos que en la actualidad. Sí es expansivo en agricultura. Entonces, no sabemos, habría que ver con él si toda esta idea parte de un problema en la ganadería pastoril, que es muy inestable, muy variable, que a veces, de acuerdo a cómo venga el año, es la producción de pasto y eso impacta demasiado variablemente sobre su producción. Es decir, es un problema que se quiere sacar de encima y aprovecha entonces a liberar hectáreas para la agricultura, o que directamente está motivado por una mejor expectativa agrícola y entonces quiere expandirse en área agrícola y entonces achicaría la ganadería o por lo menos la confina a un corral. Entonces ahí veríamos si es un proyecto más bien expansivo o defensivo y expansivo al mismo tiempo. Si vamos a pensar entonces en los distintos costos que pudiera haber, y el concepto también acá vamos a aplicar que hemos visto en clase de costos hundidos. Recuerden que los costos hundidos son costos que a lo mejor surgen por la idea del proyecto, pero que no dependen de la decisión de si lo vamos a implementar o no a ese proyecto. Esa es la diferencia. A veces uno se confunde y lo pone como un costo del proyecto, como un costo relevante del proyecto, y en realidad no, es un costo hundido porque no hace a la decisión de implementar o no el proyecto. Bueno, ahí tenemos distintos posibles costos y vamos a clasificarlos
si son costos no relevantes para el proyecto, o sea que no los tenemos que directamente no considerar para la evaluación del proyecto, o si son costos hundidos, que tampoco habría que considerar para la decisión, aunque tengan que ver con la idea del proyecto, o si son costos relevantes, que son los que vamos a considerar y tomar en cuenta para la evaluación económica. Bueno, por ejemplo, el costo de implantación de las 500 hectáreas actuales que hacemos de la soja, ¿cómo lo ven? Piensen, si quieren ir mirando los cuadraditos estos, pueden frenar el video, clasificarlos ustedes en no relevantes, en hundidos o en relevantes, después seguir viendo el video y chequear. Así que, si quieren frenar acá, frenenlo y después continúen. Yo ahora voy a seguir. Bueno, el costo de implantación de las actuales 500 hectáreas de soja, obviamente que este es un costo que vamos a clasificar, es un costo no relevante. No cambiaría este costo ni esta cantidad de hectáreas de las actuales 500, con lo cual ese es un costo que no lo vamos a tener en cuenta para presupuestar y evaluar el proyecto de inversión. ¿Qué pasaría con el costo de implantación de las 640 hectáreas que tendríamos en el caso de realizar el proyecto? Es decir, nos íbamos de 500 a 640. Bueno, también es no relevante, porque dentro de las 640 están metidas las 500, que son las que no nos importan en términos de decisión de proyecto. Lo que sí nos van a interesar, y lo vamos a poner como relevante, son las 140, el costo de implantación de esas 140 hectáreas adicionales de soja, que son sí las que se verían modificadas si realizamos el proyecto. O sea, si realizamos el proyecto, vamos a tener este costo de 140 hectáreas de implantación de soja, pero si no realizamos el proyecto, no vamos a tener este costo. Es decir, que no son las 640, sino que son las 140 adicionales o marginales que se estarían agregando solo en el caso de realizar el proyecto. ¿Qué pasaría con la compra de terneros? Y la compra de terneros no varía ni en precio ni en cantidad, son la misma cantidad de terneros y el mismo precio, tanto que realicemos o no el proyecto, así que es un costo no relevante. ¿Qué pasa con los honorarios profesionales de este señor que diseñó la dieta para formular el proyecto? Estos $600. Ese es un neto costo hundido. ¿Por qué? Porque independientemente de que aceptemos o rechacemos el proyecto, este honorario hay que pagar. Entonces, no hace a la decisión. Si bien surgió o va a surgir por el proyecto, no hace a la decisión del proyecto. Entonces, es un costo hundido que no lo vamos a considerar tampoco para la toma de decisión sobre el proyecto, porque no hace a esa decisión, no se vincula directamente, no es relevante. Bueno, y los costos de alimentación del corral y el costo de la sanidad en recría, ¿qué les parece? El costo de alimentación del corral sí es relevante, porque solo va a existir en el caso que el proyecto se lleve adelante, si no, no habría ningún costo de alimentación a corral porque no habría corral, mientras que los costos de sanidad en recría serían no relevantes en la medida que asumamos que esos costos no cambian. Como la recría sigue siendo prácticamente la misma, cambia un poquito que reemplazamos un poco de pastura por verdeo de invierno, pero no cambiaría la sanidad en principio, entonces el manejo sanitario sería el mismo, así que es indistinto para la toma de decisión sobre el proyecto. Al no haber un cambio en este costo de sanidad, lo consideramos no relevante. Es decir, que vemos que para presupuestar un proyecto de inversión, para llegar al flujo de fondos relevante del proyecto, solamente tenemos que considerar las variables que se modificarían si el proyecto se llevara adelante. Ese es el concepto de relevancia o de incrementalidad. Bien, también podríamos pensar qué estudio de mercado habría que hacer en este caso. O sea, básicamente sobre qué mercados tendríamos que trabajar. Primero, el mercado de los productos principales del proyecto. ¿Y cuáles son los productos principales del proyecto? Y no son productos ganaderos, porque la ganadería, los kilos de ganadería siguen siendo los mismos, el valor en principio dijimos que sí, salvo que hubiera algún cambio de precio por el hecho de ser hacienda terminada feedlot. Ese sí podría ser un aspecto a evaluar, a ver si es probable que ocurra o no. Dijimos que por ahora nosotros no lo vamos a considerar, pero podría ser que el precio de hacienda de feedlot tuviera un precio diferencial y para eso habría que sí entonces evaluar ese mercado. Pero después lo que tenemos mayor cantidad de productos es trigo y soja, así que
Esos mercados, por supuesto, que hay que evaluar, hay que proyectar, porque si me reemplazo ganadería por trigo y soja y resulta que el precio del trigo y de la soja tienden en el futuro a caer por cuestiones de oferta y demanda, entonces hay que ver si ese proyecto realmente es tan válido y tan rentable como parece. ¿De qué sirve pasarme una actividad que no tuviera una buena expectativa de mercado? Así que ahí sí, o al revés, a lo mejor hay una muy buena expectativa de mercado y a lo mejor eso es lo que disparó la idea del proyecto. Podemos pensar también en mercados de insumos, ¿no? Tenemos tanto para comprar los bienes que necesitamos para las instalaciones como asesoramiento, insumos de alimentación. Además de tener el maíz, necesitamos proteína, necesitamos fibra. Bueno, si está aceitado el mercado de insumos y de proveedores para llevar adelante el proyecto. Es decir, pensar primero en el mercado en sí, mercado de bienes y servicios del proyecto, y analizando el mercado, analizando la oferta y la demanda, la comercialización, quiénes serían los clientes potenciales. En este caso, al estar trabajando con commodities, no habría gran problema, se presume, en términos de clientes potenciales o de demanda, o de poder ubicar el producto. Lo que sí, el precio, ¿no? Esa sería la variable a analizar. Como les decía, qué sustitutos, qué complementadores puede haber, qué competidores puede haber. Esto en el caso de commodities no lo tomamos de manera tan importante. El estudio del mercado de los proveedores, como ya les dije. Bueno, el mercado de productos a estudiar en nuestro proyecto presentado es básicamente productos ganaderos, productos agrícolas. Puede ser el producto ganadero en la medida que encontráramos que hay una situación distinta para el mercado de carne producida a feedlot respecto al mercado de carne producida a pasto. En este caso, el encuadre de este productor, el encuadre estratégico de este proyecto, entonces, básicamente es producir más de lo mismo. Es decir, él ya está produciendo soja, él ya está produciendo trigo, ampliaría la cantidad producida. En este caso, ampliaría la cantidad producida debido a más tamaño, es decir, asignaría más hectáreas para producir grano. Y esas hectáreas se las reduciría, se las sacaría a la ganadería. Otras alternativas hubieran sido ver la posibilidad de obtener nuevos productos, entrar en nuevos mercados o resolver problemas, reducir costos, sacar un problema, ver la manera de sacar un problema sanitario, por ejemplo, una enfermedad, etc. Distintos tipos de objetivos posibles. Pero en este caso, el objetivo del proyecto tiene más que ver con una cuestión de tamaño, de hectáreas agrícolas y producir más grano. Bien, hemos visto entonces todo lo que se necesita para realizar la ingeniería del proyecto, es decir, seleccionar los procesos, cómo sería la dieta, la alimentación en el corral, cómo vamos a manejar los animales encerrados, bueno, cómo vamos a manejar las hectáreas adicionales de trigo y soja, es decir, pensar en procesos. Al pensar en procesos, pensamos también en qué insumos o materias primas o servicios necesitamos para llevar adelante esos procesos. Y también qué equipos o qué instalaciones necesitamos para llevar adelante esos procesos. Es decir, el proceso es el motor que va a generar el producto, es la secuencia de acciones y nos lleva a pensar en insumos y nos lleva a pensar en instalaciones y equipos. Es decir, podemos tener distintos procesos encadenados entre sí y para cada uno de esos procesos que habría que ir identificando, en el caso del feedlot, por ejemplo, proceso de alimentación, proceso de engorde, proceso de manejo sanitario, bueno, para cada uno de esos procesos, qué materia prima, qué insumo, qué servicio, qué equipo, qué instalaciones estaríamos necesitando. Acá estaríamos necesitando obviamente los corrales, ¿no? las aguadas, los bebederos, algún mixer seguramente, los comederos, la disposición de los corrales, bueno, las instalaciones, el diseño de las instalaciones y las instalaciones en sí, más el tipo de equipo y de instalación que estaríamos necesitando. Puede haber a su vez también otros procesos que se vayan articulando,
con los procesos principales de nuestro proyecto de inversión, que también, a su vez, pueden requerir nuevos materias primas, insumos, servicios, equipos o instalaciones. En este caso es un proceso más lineal, básicamente el feedlot, y la mayor cantidad de hectáreas agrícolas que va a requerir más entonces disponibilidad de servicios de contratista para la realización de los trabajos. Acá, por ejemplo, un ejemplo de la parte técnica, ¿no? Se presupuestó cuánto de maíz se necesitaría para el abastecimiento de los corrales. Estamos pensando que los corrales tendrían una duración de 80 días, el encierre, con un peso medio de los animales desde que entran hasta que salen de 340 kilos. La dieta diaria estaría en el orden de los 9,18 kilos de materia seca. Esto es un porcentaje del peso vivo, creo que es del 2,7%. Ahí se presupuestó. De esta dieta estaría constituida en un 65% por grano de maíz. Y el grano de maíz vamos a suponer que tiene un 86% de materia seca, para calcular cuánto maíz grano necesitamos. Es decir, que estaríamos suministrando en cada proceso de encierre a corral 555 kilos de maíz por cabeza, y vamos a suponer que el precio del maíz, el costo del maíz, entonces, multiplicando por el precio, sería de $102,6 por cabeza. Ese sería el costo del feedlot con el maíz propio, valorizándolo al maíz a precio de mercado. Bueno, acá está, sí, confirmo que estos 9,18 kilos correspondían al 2,7% del peso vivo medio. Es una manera rápida de estimar un valor, nada más. Y acá tenemos entonces también de dónde salieron los 555 kilos, ¿no? Eran estos 9,18 kilos de materia seca, lo multiplicamos por el 65% de maíz que está componiendo la dieta, y lo dividimos sobre el porcentaje de materia seca para calcular en kilos de maíz tal cual. Y lo multiplicamos por la duración del corral de 80 días. Y de esa manera llegamos a los 555 kilos de maíz grano tal cual que estaría necesitando cada animal, que al multiplicarlo por un precio proyectado para los próximos años, vamos a suponer un precio plurianual, ¿no? Que no hubiera una variación importante a futuro, vamos a suponer $185 la tonelada, lo dividimos por 1000 porque acá estamos trabajando en kilos, entonces eso es lo que nos da los 102, $103 por cabeza de costo a precio de mercado del maíz. El costo total entonces de la dieta de maíz que estaríamos suministrando, multiplicando los 102,63 por las 950 cabezas que estarían bajo encierre, nos está dando unos $97.500 más o menos de costo del maíz que dejaríamos de vender. Bueno, esto lo voy a pasar, ya lo hemos visto, los distintos tipos de inversiones, capital de trabajo, reinversiones, gastos anuales, para ir calculando lo que llamamos los egresos del proyecto, ¿no? Es decir, puede haber tanto inversiones fijas en el momento inicial o después, puede haber capital de trabajo, es decir, capital que no se reduce a un bien de uso, a un activo no circulante, sino que es un activo circulante, pero que hay que presupuestarlo porque el proyecto en el momento inicial no lo estaría cubriendo. Las reinversiones que se pueden llegar a hacer y los gastos anuales fijos o variables que hay que llevar adelante. Bueno, esto ya lo hemos visto, lo que expliqué recién, es el capital de trabajo, cuando todavía el proyecto no percibe ingresos. Entonces ahí es donde tenemos que presupuestar como si fuera una inversión, por más que no lo sea, propiamente dicho, pero es un capital adicional a tener en cuenta. Vamos a suponer, en nuestro caso, que el valor de los corrales, instalaciones, equipos, todo lo que tendríamos que llevar adelante para disponer del corral, suma $114.000. Por supuesto que acá habría un detalle técnico, ¿no? Un diseño de los corrales, de los insumos que se necesitan, los materiales, las manos de obra. Bueno, todo estaría ahí presupuestado y llegamos a este valor total, que acá lo estamos simplificando y lo estamos ya mostrando como un valor total. Está incluido acá un mixer. El capital de trabajo, y bueno, vamos a suponer en este caso esas 18 hectáreas adicionales que tendríamos que hacer de avena, si es que realizamos el proyecto, bueno, esas las tendríamos que hacer al inicio, porque tenemos, para poder
llevar adelante la recría de los animales a pasto, estaríamos necesitando esas 18 hectáreas adicionales de avena, además de las hectáreas que ya teníamos, pero esas no son relevantes para la decisión del proyecto. Entonces, como estas 18 hectáreas las tenemos que implantar antes incluso de que exista el corral, entonces netamente esto sería un capital de trabajo a presupuestar en el momento inicial del proyecto, en el año 0. Es decir, no es que a lo largo del año 1 vamos a tener que ir generando ese egreso, sino ya desde el momento inicial del proyecto para poder disponer de la hacienda recriada y que pueda ingresar a corral. Vamos a suponer que el costo de implantación de una hectárea de avena es $125, con lo cual al multiplicarla por las 18 hectáreas estaríamos hablando de un capital de trabajo adicional de $2.250. Esto hace que en cada año va a pasar, es decir, que cada año se va a ir sembrando, implantando las hectáreas de avena que vamos a requerir en el año siguiente. Menos en el último año del proyecto, que es cuando lo vamos a dar de baja al proyecto, vamos a considerar como si el proyecto se diera de baja, con lo cual en el último año no tendríamos que implantar estas 18 hectáreas de avena. Lo vamos a tener en cuenta cuando presupuestemos el último año del proyecto. Bueno, acá está la parte negativa, digamos así, del proyecto, entre comillas negativo, que son los egresos o las inversiones que tenemos que realizar en el momento inicial del proyecto, en el año 0, que serían entonces los $114.000 de inversión y de inversión propiamente dicha en instalaciones y equipos, más el capital de trabajo, estos $2.250, todo esto suma $116.250, que sería el activo invertido en el proyecto si es que decidiéramos realizar. Entonces, podemos presupuestar el flujo de fondos del proyecto de dos maneras, bajo un método indirecto o bajo un método directo. ¿Qué sería el método indirecto? Pensar en el flujo de la empresa, cómo sería el flujo de la empresa con proyecto, es decir, si realizara el proyecto, y cómo sería el flujo de la empresa si sigue como está en la actualidad, si no incorpora el proyecto que estamos planteando. Podemos plantear, entonces, podemos presupuestarlo de esa manera, ambos flujos, obtener la diferencia entre ellos, y de esa manera llegaríamos al flujo de fondos incremental o relevante, o marginal o adicional, que es el que vamos a tener en cuenta para la realización del proyecto, para la decisión acerca de realizar o no el proyecto. Es decir, la diferencia entre ambos flujos, flujo de la empresa con proyecto menos flujo de la empresa sin proyecto, me daría entonces el flujo relevante o incremental. Estos serían sinónimos en este contexto. Si lo hacemos de esta manera, podemos entonces ya tenemos los números de la empresa sin proyecto, como qué es lo que viene realizando y qué seguiría haciendo en el caso de no implementar el proyecto, y le ponemos números, simplemente ponemos que el costo de implantación de las praderas anual es de $200 por hectárea, con una vida útil media de 4 años, o sea que para mantener 380 hectáreas en funcionamiento, en producción, bueno, la cuarta parte de ellas vamos a suponer que son las que se irían renovando cada año. Cada año estaríamos renovando un cuarto de las hectáreas praderizadas en la actualidad. El margen bruto de soja, de trigo y de maíz también lo hemos calculado y lo hemos presupuestado, y no solamente para el año que viene, sino para los próximos años. Obviamente que esto puede ser un valor muy variable y podría incluso llegar a variar entre años, pero vamos a suponer por ahora un valor constante en estos valores, 260, 240 y $376 por hectárea, el margen bruto de la soja, del trigo y del maíz. Y ya también estoy acortando caminos, en vez de calcular el ingreso de la soja y del trigo y del maíz y los costos directos de ellos, directamente ya estoy calculando el margen bruto para directamente manejarnos con este valor y de esa manera ir más rápido al resultado del proyecto. Pero se podría también, en vez de trabajar con los márgenes brutos, se podría incorporar los ingresos y los costos de cada una de estas actividades agrícolas. Cuando después hagamos la cuenta final, nos va a dar, por supuesto, lo mismo. Y el costo de implantación de los verdeos, como ya habíamos visto, era de $125 por hectárea. El precio del maíz, como también vimos, lo vamos a estimar en $185 por tonelada, pero ahora le agregamos también otro dato, que es que cuando lo vendemos a ese maíz, tenemos en promedio
un 31% de gastos. Esto estaría incorporando los fletes, corto y largo, la posible secada de parte del maíz o de todo ese maíz que entregamos, las comisiones, todos los costos que se nos generan por la venta del maíz, incluido el flete. Estos costos, 31%, nos los ahorraríamos en el caso de implementar el proyecto, por lo menos para la parte del maíz que no venderíamos y que pasaría al feedlot, ¿no? Esas toneladas de maíz que pasarían al feedlot no serían vendidas, por lo tanto nos ahorramos este 31% de gastos de venta. Esto correría solamente para la cantidad de grano que se venda. Pero bueno, en la situación sin proyecto todo se vende, ¿no? Las 800 toneladas de maíz. Entonces, ahí tenemos los datos de la empresa sin proyecto y calculamos con los valores que hemos visto. El margen bruto de la soja sería de $130.000, las 500 hectáreas por el margen por hectárea que habíamos puesto. El margen del trigo en sus 250 hectáreas sería de $60.000 cada año. El margen bruto del maíz con sus 100 hectáreas, a $376 por hectárea, daría $37.600 totales. ¿Cuál sería el margen bruto de la recría e invernada a pasto que actualmente estamos realizando? Bueno, las salidas menos las entradas. Acá la diferencia de inventario la vamos a considerar cero porque vamos a suponer un sistema que está estabilizado, o sea que todos los años estamos invernando 950 cabezas aproximadamente, no hay una diferencia de inventario entre el inicio y el final, todos los años repetiríamos aproximadamente la misma situación. Entonces las salidas serían las 950 cabezas multiplicado por los 390 kilos desbastados, que serían los kilos que nos van a pagar, multiplicado por el precio neto, ya estaba descontado el gasto de venta de unos $66 por kilo. Le restamos las entradas, que eran terneros de 180 kilos que valían $2,47. Acá no estamos considerando una tasa de mortalidad, es decir, asumimos que las 950 cabezas que compramos también salen. Se podría afectar este valor en las salidas por una tasa prevista de mortalidad, entonces en vez de 9.50 capaz que tenemos 9.40, pero bueno, lo vamos a dejar así, y eso nos da $192.660. Esto sería el ingreso neto, las salidas de Hacienda menos las entradas de Hacienda, valorizadas en pesos, o en este caso en dólares. Y a eso le restamos los gastos directos, que vamos a suponer que eran, habíamos dicho, $96.900, los gastos directos de la recría y de la invernada, y le restamos también las 125 por 100 hectáreas, esto era la avena, la superficie de verdeos que estamos realizando de 100 hectáreas y que cuestan $125 por hectárea. Es decir, le restamos los gastos directos, donde está la mano de obra, donde está la sanidad, y le restamos en este caso los gastos de implantación anual de las 100 hectáreas de avena que como costo directo de alimentación. Y además le restamos la amortización de las pasturas. Las pasturas dijimos que eran 380 hectáreas, que duran 4 años, entonces cada año estaríamos amortizando un cuarto, y vale el valor anuevo de la pastura $200 la hectárea. Es decir que la amortización sería entonces el valor total de las pasturas dividido 4, que es la vida útil. Todo esto, entonces, los 192.660 menos los gastos directos y los costos de amortización que hemos visto, nos estaría dando, todo lo que es costo nos está dando $128.400. Cuando le restamos los 128.400 al ingreso neto de 192.660, obtenemos el margen bruto ganadero, tanto de la recría como de la invernada pastoril, de $64.260, con lo cual si le sumamos este margen bruto al margen bruto del maíz, del trigo y de la soja, obtenemos los 291.860, que son el margen bruto global de esa empresa. Es decir, todas las actividades que la empresa realiza estarían generando un margen global de casi $292.000, que repito, son las 500 hectáreas de soja, las 250 hectáreas de trigo, las 100 hectáreas de maíz y la invernada de 950 novillos
que viene realizando todos los años. Bueno, ahí tenemos entonces, acá tenemos la aclaración de la implantación de la avena y acá tenemos la aclaración también de la amortización de pasturas, que en este caso, como lo estamos estabilizando a la situación pastoril, coincidiría la amortización de la pastura con la verdadera implantación de pastura que todos los años hacemos, ¿no? Porque todos los años estaríamos implantando un cuarto que sería se corresponde en este caso con el valor de las amortizaciones de las pasturas. Bueno, ¿cómo cambiaría la situación con proyecto? Y ahí lo tenemos. La superficie praderizada bajó a 100 hectáreas, la superficie de soja y de trigo aumentó, la superficie de maíz se mantiene en 100 hectáreas, esa no cambiaría, cambia el destino de la producción, pero no cambia la superficie, y la superficie de verdeos aumentó en 118 a 118 hectáreas, es decir, aumentó 18 hectáreas. Bueno, acá tenemos los mismos, vamos a considerar los mismos costos y márgenes que habíamos supuesto para la situación sin proyecto. De esa manera tenemos también en cuenta el tema del maíz, ¿no? Que el corral se llevaría 527 toneladas de maíz, de las 800 que habitualmente producimos, con este precio y con estos gastos de comercialización. Es decir, que la empresa con proyecto tendría entonces, realizando la cuenta similar a la que hicimos sin proyecto, tendríamos un margen bruto global de 331.152 dólares. Acá tenemos el margen de la soja y del trigo en la totalidad de las hectáreas, el margen bruto del maíz, que sigue siendo muy parecido, pero bueno, acá aparece entonces que en realidad tenemos 527 toneladas multiplicado a 185 dólares por 0,31, ahí le estamos entonces estamos estimando los costos de venta. El margen bruto de la recría invernada, ahora vamos a ver ahí la aclaración. Acá le estamos poniendo el valor del maíz de feedlot, los 97.495 dólares que ya habíamos calculado. Estamos amortizando pasturas, pero ahora a razón de 100 hectáreas nada más, porque serían las 100 hectáreas de pasturas con las cuales nos quedaríamos. Estamos poniendo también la implantación de las 125 hectáreas de avena. Y llegamos entonces a este margen bruto. Fíjense que el margen bruto de la recría invernada a pasto estaría en 3.329. A pasto más el corral también. O sea, el margen bruto de la ganadería, fíjense cómo cayó, ¿no? Cayó a 3.329 dólares. O sea, ha perdido margen bruto la ganadería respecto al margen que tenía cuando era toda pastoril. Pero hemos liberado hectáreas para agricultura. Es decir, que si yo ahora hago la diferencia entre los márgenes brutos, en este caso estamos usando el margen bruto global, pero incorporando las amortizaciones de pastura, ¿ven? Porque es una variable que cambia entre con proyecto y sin proyecto, tendríamos entonces una diferencia de 39.292 dólares. Esto sería entonces el valor relevante, este sería el valor importante a tener en cuenta para decidir el proyecto. Si yo implementara el proyecto de feedlot, tendría 39.000 y pico de dólares más de margen bruto respecto al que actualmente estoy teniendo. Es decir, en vez de tener los 292.000 dólares, pasaría a tener 331.000 dólares de margen global. Entonces, lo que me importa a mí es, para el proyecto, para la decisión sobre el proyecto, lo que me importa es llegar a esta diferencia. Hasta acá el margen bruto global con proyecto y sin proyecto no eran lo relevante del proyecto. Tenían cosas relevantes y tenían aspectos no relevantes. En cambio, la diferencia entre ambos es netamente lo relevante, o sea, lo incremental. ¿Qué cambiaría el proyecto si lo realizara en mi empresa? Esto es importante, entonces ya hemos dicho que cuando tenemos una empresa ya existente, cuidado con no confundir variables que no son relevantes para la decisión y ponerlas como costos del proyecto. Y también no incluir costos hundidos, ni costos indirectos que no tengan que ver con la decisión. Bueno, la otra manera de calcular el flujo de fondos relevante del proyecto es el método que habíamos dicho directo. Aplicamos el criterio incremental, marginal o adicional
Y esto implica entonces pensar en 4 cuadrantes, 4 cajones, en donde vamos a ir agrupando a las variables que surgirían relevantes del proyecto. Es otra manera, en general es más exacta, más precisa, no más exacta en resultado, tiene que dar lo mismo de las dos maneras, más exacta en cuanto a nos da más información, nos ofrece un detalle mayor de variables que nos permite a nosotros comprender mejor cómo se compone esa diferencia entre la empresa con proyecto y la empresa sin proyecto. Es decir, que en general este método directo nos ofrece una mayor calidad de información, tenemos una comprensión más acabada de las variables involucradas en los cambios para poderlo evaluar mejor al proyecto. Bueno, acá tenemos una serie de costos también. Podemos ir pensando, estas son variables relevantes todas las que tenemos ahí arriba, pero las tenemos que entonces ir clasificando en cada uno de los cajones que hemos mencionado, los 4 cuadrantes. Estos cuadrantes pueden ser aumentos de ingresos, no ingresos, aumento de ingresos, es decir, qué aumento de ingresos se produciría si yo realizo el proyecto en relación a no realizarlo, qué aumento de ingreso habría en la empresa, o qué reducción de egreso habría, ¿no? ¿En qué se me reduce algún egreso si es que lo hay? Estos 2 cajones son los que suman, son los positivos. Y después tenemos los 2 cajones que restan, los negativos. ¿Qué aumento de egresos tendríamos y qué reducción de ingresos tendríamos si es que los hay? No siempre todos los proyectos van a tener variables en los 4 cuadrantes. Los más clásicos, tradicionales, son aumento de ingresos y reducción de egresos. Pero pensemos que puede haber también otras variables que cambian si decidiera implementar el proyecto. Bueno, de vuelta también acá pueden ir mirando las variables relevantes que tienen ahí arriba, pueden frenar acá el video, pensarlo ustedes y después continuar viéndolo y chequeando. Bueno, el ahorro de costos de invernada a pasto, y eso es una reducción de egreso. Me ahorraría todos los costos de la invernada pastoril. ¿Por qué? Porque no habría más invernada pastoril, sería en corral, encerrados. Entonces no habría costos de invernada a pasto. Esto es una reducción de egreso que va a tener signo positivo, ¿no? Va a sumar a favor de la decisión de implementar el proyecto. El ingreso del trigo adicional, no del todo el trigo, como dijimos, ¿no? De las hectáreas adicionales, es un aumento de ingreso propio del proyecto en sí. ¿Qué pasaría con la soja? Lo mismo, ¿no? El ingreso de la soja adicional, así como el trigo, es un aumento de ingreso. El ahorro de gastos de venta de maíz, eso es una reducción de egreso. Me ahorro el gasto de venta del maíz. El costo del trigo adicional es un aumento de egreso. Es lo que les decía, podemos presupuestarlo de esta manera, el ingreso del trigo y el costo del trigo, o directamente poner como aumento de ingreso el mayor margen bruto. Y ya estaríamos poniendo también el costo adicional, ¿no? Lo hacemos más rápido. Bueno, gasto de verdeo adicional es un aumento de egreso, disminución de la venta de maíz, todas esas toneladas de maíz que dejaría de vender a valor de mercado, sería una reducción de ingreso. Y el costo de la soja adicional, otro aumento de egreso de la misma manera que con el trigo. También acá podemos decir lo mismo, podemos reemplazar el ingreso de la soja adicional y el costo de la soja adicional por el mayor margen bruto que yo tendría. Y lo pondría como aumento de ingreso, aunque ya también estaría descontando el costo adicional. Los gastos de encierre, que hoy no los tengo porque no hay encierre, netamente aumento de egreso. Y lo que queda, las variables estas que quedan acá no eran relevantes. Cuando hoy les dije que eran todas relevantes, no. En realidad había algunas, como son estas que quedaron ahí arriba, que no son relevantes para la decisión, ¿no? El ingreso de la soja total, el ingreso del trigo total, que ya como lo vimos antes, no cambia, o no es el total, ¿no? Es lo relevante, es lo adicional. Sí podría ser el ingreso de la soja total menos el ingreso de la soja actual, y llegaría en definitiva al ingreso de la soja adicional, es lo mismo. Pero en sí mismo no lo tomamos como relevante, ¿no? Por eso no lo ponemos en las cajoneras, no en los cuadrantes, sino que estaban planteados nomás allí, pero no para el método indirecto sí los tuvimos en cuenta, pero para el método directo no. Bueno, entonces haríamos
este cálculo, aumento de ingresos, disminución de ingresos, aumento de ingresos, disminución de ingresos, calcularíamos el saldo y pensar también a lo largo del proceso si no hay alguna variable de tipo cualitativa o que no le podamos cuantificar de alguna manera, pero por lo menos incluirla y tenerla en cuenta a la hora de decidir, pensando si es una variable que suma o que es una variable que resta. ¿Es una variable a favor de la decisión del proyecto o no? Bueno, en términos entonces de aumento de ingresos, ¿qué tendríamos? Más soja y más trigo, dijimos, ¿no? Es decir, más ingreso o más margen bruto, como quiera. En términos de disminución de egreso que teníamos, los gastos de terminación a pasto, que se ahorran, las menos hectáreas de pasturas, o sea, menos amortizaciones o menos implantación de pasturas. En términos plurianuales no vamos a poner la amortización de las pasturas, sino que directamente vamos a considerar el menor valor de implantación anual de pastura. Pero en este caso dijimos que el valor de implantación anual de pasturas coincide con la amortización, ¿no? Porque mantendríamos siempre la misma cantidad de pasturas en producción. Y el ahorro de gastos de venta del maíz, de gastos de comercialización del maíz, también una disminución de egreso. ¿Qué aumento de egreso tendríamos? Como dijimos, los gastos de encierre y la mayor cantidad de hectáreas de verdeo que hay que implantar, más las inversiones, obviamente, ¿no? Y bienes de uso, corrales, compra de mixer, instalaciones. Eso obviamente en el año cero van a estar, pero es un egreso, obviamente, y como disminución de ingreso tendríamos el menor nivel de venta de maíz. Las ventas de maíz que hoy tenemos, que dejaríamos de tener. Bueno, lo hacemos de esta manera, entonces, el aumento de margen bruto de soja ya no es la soja total, son las 140 hectáreas de soja de más que yo sembraría en el caso de implementar el proyecto. Eso me da a $260 la hectárea, habíamos dicho el margen bruto, me da $36.400 adicionales debido a implantar más soja. Lo mismo con el trigo, las 140 hectáreas adicionales de trigo me generarían $33.600 de margen bruto. El aumento de ingreso entonces estaríamos hablando de $70.000. El cuadrante de disminución de egreso, bueno, el ahorro de gastos de recría invernada. En vez de tener $96.900, pasaría a tener $42.636. ¿Cuánto estaría ahorrándome de gastos pastoriles? $54.264. Además, me ahorro la implantación de 70 hectáreas por año de pastura, que es lo que correspondería dividiendo las 280 hectáreas de pastura totales, dividido 4 años. Es decir, yo cada año tendría que implantar 70 hectáreas de pastura. Y 70 hectáreas de pastura menos de lo que ahora estoy haciendo. Es decir, me ahorraría la implantación de 70 hectáreas menos respecto a las praderas que hoy estoy implantando. Estas 70 hectáreas de menos a $200 equivalen a $14.000, que es una disminución de egreso. Y también los gastos de venta de maíz, como dijimos que eran 527 toneladas las que van a ir al feedlot, por el precio, al 31%, me da $30.223. Es decir, que la disminución de egresos, fíjense, es 98.000 y pico de dólares, supera el aumento de ingresos. Es decir, en este caso hay más impacto a favor del proyecto debido a lo que me ahorro que debido al incremento de producción, en este caso agrícola. El aumento de egresos, bueno, los gastos de encierre y las 18 hectáreas de verdeo adicional que hay que hacer. Es decir, $31.700 todos los años, además de las inversiones. Y disminución de ingresos es las ventas de maíz que dejaría de tener, las 527 toneladas a $185, perdón, eso me da $97.495. Fíjense la importancia del ahorro, de la disminución, no ahorro, disminución de ingreso del maíz, ¿no? Son $97.000. Es casi lo mismo que me ahorré de egreso, y es más que el aumento del margen agrícola. Ven que cuando lo hacemos bajo el método bajo el método directo, tenemos más precisión, más detalle, más que precisión, más detalle de la información. Entendemos mejor de dónde salen los números, cómo se componen y la importancia relativa de cada cuadrante y de cada variable dentro de cada cuadrante en el total. Y esto nos sirve para a qué variables tenemos que estar atentos, cuáles son las variables que más impactan en el proyecto y que las que menos debieran entonces fallar. Bien, ahí lo tenemos entonces,
lo mismo que hicimos recién. En el caso de aumento de ingresos no le hemos puesto un diferencial de precio a la ganadería por el hecho de ser de feedlot. Si consideráramos, de acuerdo a nuestro estudio de mercado, que es probable que tuviéramos un incremento de precio, bueno, habría que incorporarlo. No la venta total, sino supongamos que fuera, no sé, $3 más por kilo, bueno, entonces $3 multiplicado por los kilos de carne producido. Ese sería el aumento de ingreso por diferencial de precio ganadero si lo hubiera. Nosotros no lo vamos a considerar. Y los otros cuadrantes que ya vimos. Si hacemos el saldo, si calculamos el saldo, o sea, sumamos los dos cuadrantes positivos, los 70.000 más los 98.487 y le restamos los dos cuadrantes negativos, 31.700 y 97.495, obtenemos el mismo valor al que habíamos llegado por el método indirecto, por diferencias entre márgenes globales, ¿se acuerdan? Obviamente, si están las cosas bien hechas, de las dos maneras tenemos que llegar siempre al mismo resultado. Pero acá lo entendemos mejor. ¿De dónde surgen estos $39.292? Aspectos cualitativos, podríamos pensar, eso habría que, es una hipótesis, no hemos hablado directamente con el productor, pero podría ser que tuviera una vocación agrícola más que ganadera, que quiere reducir el riesgo, entonces depende menos de condiciones climáticas, por lo menos el riesgo climático, el riesgo productivo, ¿no? Depender menos de condiciones climáticas para la ganadería y al generar el encierre estaría disparando una estrategia de estabilización de la producción de carne. Eso podría ser algunos disparadores cualitativos que habría que tomarlos en cuenta como puntos a favor. Como puntos en contra podría surgir que disminuimos el riesgo de la ganadería, pero por ahí aumentamos otro tipo de riesgo, como el riesgo comercial. El feedlot en general es muy dependiente del precio de venta y del precio de compra de la hacienda, debido justamente a los altos costos que tiene. Entonces es muy sensible el resultado del feedlot a ese diferencial de precio o ese precio relativo entre el ternero y el novillo o entre el flaco y el gordo, ¿no? Así que ahí habría un riesgo también comercial de precio de ganadería. También podría ser que me esté complicando la vida, ¿no? Porque estoy implementando corrales de encierre, implica un manejo mucho más, con mayor dedicación, hay que estar todos los días al pie del cañón y podría ser interpretado como una mayor complicación respecto al sistema pastoril. Bueno, hay que ver hasta qué punto el productor es adverso o propenso a esta complicación. Hay que pensar también en valores residuales, debido a que el proyecto no lo vamos a evaluar eternamente, le vamos a evaluar durante una serie de años y en algún momento le vamos a dar un corte a ese proyecto, lo cual no quiere decir que en la realidad no pueda continuar, pero en nuestro análisis lo vamos a considerar que va a tener un corte. Para eso entonces hay que pensar en un valor residual, como si en el último año de vida útil del proyecto o de horizonte de presupuestación nosotros vendiéramos todo ese proyecto tal como está en marcha. Entonces, ¿qué valor tendría, ¿no? En este caso hemos puesto un valor subestimado, muy bajito, como para que el resultado del proyecto no dependa de este valor residual. La realidad es que podría ser mayor. Pero hemos estimado que en el año 8, que va a ser nuestro horizonte de presupuestación, todos los corrales, así como están, como pensamos que van a estar dentro de 8 años, y las instalaciones y los equipos, se podrían vender en el mercado o se podría valorizar a razón de $28.500. Sería el 25% del valor a nuevo. Si vendiéramos todas esas instalaciones para que alguien las pudiera continuar con el filo. Entonces vamos a suponer que estos corrales, estas instalaciones, valen $28.500. Seguramente que acá lo que más impacta es el mixer, porque los corrales y las instalaciones no las podemos vender si no vendemos el campo, con lo cual por eso le estamos poniendo un valor bajo, ¿no? Bien, entonces estamos definiendo 8 años de horizonte de planificación. Esto es un recupero, ¿no? Es decir, es un ingreso que lo vamos a incorporar en el último año de presupuestación del proyecto. Así como las inversiones y capital de trabajo las poníamos en el año 0, acá tenemos un recupero de esa inversión en el último año de presupuestación del proyecto. Bueno, ¿de cuánto entonces finalmente el ingreso del proyecto? El ingreso del proyecto va a surgir
de los dos cuadrantes positivos que habíamos calculado, del aumento de ingresos propiamente dicho, pero también de la disminución de egresos. Si sumamos entonces los márgenes de la soja y del trigo y sumamos el ahorro de la invernada, el ahorro en pasturas y los gastos de venta de maíz que me ahorro, todo esto, los 70.000 más los 98.000, me da 168.487 dólares. Es decir, que ya podemos completar durante los 8 años de presupuestación nuestro ingreso relevante del proyecto. Nuestro ingreso relevante del proyecto está compuesto por los legítimos aumentos de ingresos, pero también incluye las reducciones de egresos que hemos presupuestado. En el último año le hemos incorporado a los 168.487, le hemos incorporado el valor residual pasivo de las instalaciones y equipos que habíamos dicho de 28.500 dólares, es un supuesto, un valor más bien bajo, y eso hace entonces que en el último año tenemos un ingreso mayor al habitual. ¿Qué pasa con los egresos del proyecto? Los egresos del proyecto se van a componer por los verdaderos aumentos de egresos, los gastos del encierre, el aumento de los verdeos, pero también la disminución de ingresos por la no venta del maíz. Sumamos los 31.700 a los 97.000 y pico y nos da 129.195 dólares, que son los que ponemos entonces como egresos habituales a lo largo de los 8 años de proyecto. Pero además, ¿qué le agregamos? En el año cero, el momento cero en realidad es cuando el proyecto empieza a funcionar. A partir del momento cero el proyecto empieza a funcionar, pero durante el año cero es cuando tenemos que hacer las inversiones iniciales para que el proyecto esté listo para empezar. Ahí estaban, ¿se acuerdan? Las inversiones en corrales, instalaciones y mixer de 114.000 dólares, y además le agregamos 2.250 dólares de la avena, la avena que se siembra para el año 1, pero ya la tendríamos que tener lista en el momento 0, que eran 2.250 dólares. Después, a lo largo de los egresos de cada año, ya están incorporados esos 2.250 dólares, menos en el último año, donde no los considero, porque es como decir, si yo el proyecto ya lo voy a dar de baja en el año 8, entonces no estaría sembrando el plus de avena, las hectáreas adicionales de avena para el otro año. Otra alternativa hubiera sido poner que siembro las hectáreas de avena en el año 8, pero entonces en el valor residual del año 8 tendría que haber puesto el valor que tendría esas avenas que estarían listas para ser utilizadas un año más. O sea que no me cambiaría significativamente respecto a lo que estamos viendo acá. Bueno, también hay que tener en cuenta aspectos tributarios en el flujo de fondos relevante. Acordémonos que las amortizaciones económicas, las amortizaciones de los bienes de uso, así como los intereses de los créditos que se pensaran tomar, se imputan como costos para el cálculo de impuesto a las ganancias. Es decir que vamos a considerar acá solamente el impuesto a las ganancias en el flujo de fondos relevante del proyecto, ya que si el proyecto es rentable, va a generar un impacto en mayor impuesto a las ganancias. Es decir, tendríamos un incremento en el impuesto a las ganancias a pagar. Y eso lo vamos a poner como costo adicional del proyecto. Pero teniendo en cuenta que no todo lo que es saldo favorable es ganancia para el impuesto a las ganancias, sino que le podemos deducir a ese saldo favorable, le podemos restar las amortizaciones económicas y los intereses de los créditos. Acá todavía no hemos hablado de ningún tipo de crédito, pero sí podemos pensar que hay amortizaciones de las instalaciones. Entonces, acá tenemos el flujo de fondos tal como hasta ahora lo hemos construido, y vamos ahora a agregarle el impacto impositivo de ganancias, de impuesto a las ganancias, asumiendo una alícuota del 30% de la ganancia. Bueno, para eso tenemos primero que calcular cuál sería la cuota anual de amortización de las instalaciones. Las instalaciones, ¿se acuerdan que las habíamos presupuestado en 114.000 dólares, que estaban dentro de estos 116.250? Como estamos amortizando en 8 años, o sea, estamos con un horizonte de presupuestación de 8 años, entonces calculo una amortización en 8 años de 14.250 dólares, sin considerar ningún valor residual pasivo en este caso, porque de acuerdo a la normativa de liquidación de impuesto a las ganancias. Es decir, que todos los años tendríamos una amortización económica, una depreciación de bienes de uso
por 14.250 dólares. Esto no lo hemos puesto como egreso del proyecto, dado que cuando hacemos un flujo plurianual nos manejamos con ingresos y egresos, no con costos. Por eso no van las amortizaciones. Pues, implícitamente están incluidas. ¿Por qué? Porque tenemos los 116.000 dólares de inversión y después tenemos un recupero muy menor acá dentro de los ingresos. Entonces, implícitamente esa desvalorización del valor de los bienes desde el año 0 hasta el año 8 está implícita allí, está incluyendo de esa manera a las amortizaciones. Por eso no las tenemos que poner en forma explícita. Pero para el cálculo de impuesto a las ganancias sí, calculamos la amortización. ¿Por qué? Porque esta amortización la podemos considerar un costo y deducirlo de impuesto a las ganancias. Es decir que ahí hemos calculado un impuesto a las ganancias de 7.513 dólares por año. ¿Eso de qué surge? Surge del saldo de cada año. Por ejemplo, en el año 1, bueno, desde el año 1 al año 7 tenemos los mismos valores, tenemos un saldo de ingreso menos egreso de 39.292, pero le restamos las amortizaciones de 14.250 y sobre dicho valor neto aplicamos la alícuota del 30%. Y eso es lo que nos da los 7.513 dólares de impuesto a las ganancias. Y en el último año es lo mismo, pero como tenemos un saldo mayor debido al recupero y al menor egreso por no implantar las hectáreas adicionales de avena, entonces a los 70.042 le restamos las amortizaciones y sobre ese valor neto, ese monto imponible, ahí le aplicamos la alícuota del 30% y eso es lo que nos dio los 16.738 dólares. Es decir, que en esta columna hemos calculado el impuesto a las ganancias y acá hemos recalculado el saldo del proyecto de inversión después del impuesto, después de impuesto a las ganancias. O sea, es el saldo que teníamos menos el impuesto a las ganancias de cada año. Es decir, que ahora tenemos un nuevo flujo de fondos relevante del proyecto, que es el flujo del proyecto después de impuesto. Tenemos dos flujos, dos saldos, antes de impuesto y después de impuesto. Bien, con esta información ahora podemos entrar en la evaluación del proyecto de inversión. Con esto llegamos al flujo de fondos, estamos acá, flujo de fondos relevante del proyecto, hemos calculado antes de impuesto, después de impuesto, y ahora sí podemos entrar en la evaluación y vamos a empezar con el criterio económico de evaluación, básicamente el método del cálculo del valor actual neto y la tasa interna de retorno. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro video, así que para el video a continuación, para que no se haga más largo este, así que vamos a dejar acá con el flujo de fondos relevante y en el segundo video de esta situación, de este caso, vamos a continuar con la etapa de evaluación del proyecto, desde distintos puntos de vista, desde distintos criterios. Bueno, espero que este ejemplo, esta demostración, ayude a consolidar el conocimiento general de formular y evaluar proyectos de inversión. Espero que les sea útil y continuamos en el siguiente video entonces. Muchas gracias. Hasta luego.